Bienvenidas, bienvenidos. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio, la docencia como un proceso de transformación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes, con mis compañeras de mesa y, por supuesto, fundadoras de la Fundación Terapia Reencuentro México, este conversatorio que, pues como en nuestros otros conversatorios, vamos a tratar de compartir un pedacito de nuestra historia y un pedacito de nuestro quehacer. Y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Selma González Cerratos, a la maestra Maribel Ríos Everardo, a la maestra Rosa María Nashiki Angulo y a la maestra Angelina Romero Herrera. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartir sus saberes en este espacio. Y bueno, pues hablaremos un poco de la docencia y más que de términos academicistas, como recolectar justamente el cómo quehacer eh, que se tiene dentro de la docencia, de no solamente enseñar y dar información teórica a las personas, sino de poder compartirnos para el desarrollo integral del ser humano. Y entonces preocuparnos en todo momento para poder eh, adquirir técnicas, conocimientos, saber normatividades, tener habilidades para poder compartir justamente este conocimiento, pero para también saber transmitir y despertar en las personas que nos escuchan y las personas con las que compartimos el conocimiento, pues no solamente el gusto y la alegría por aprender, sino también esta forma de vincularse con otros, esta forma de entender el mundo y en nuestro caso muy específico, de crear espacios de bienestar, de crecimiento y de buen trato, que es lo que nosotras hemos venido tratando de construir a lo largo del tiempo, pero que también se ha ido reafirmando a partir de la terapia de reencuentro. Y entonces, con esto, pues quisiera preguntarles a ustedes cómo la docencia ha transformado, la docencia en general, ha transformado su propia vivencia. En su ser, en su persona, el ser docente es pues sí, cómo se ha ido transformando su vivencia a partir de ello. ¿Quién quiere iniciar? A ver, yo. Selma. Bueno, me da mucho gusto participar aquí en esta mesa de amigas, colegas y transformadoras, ¿sí? De su propio ser y a quienes le dan esos saberes que tenemos, ¿sí? Entonces me encanta estar con Angelina, con Mara, con Antonieta y con Rosy. Es gente joven, y que que han aprendido de nosotras las viejas, pero que ahora están en la posición de ellas a su vez proseguir en este camino de los aprendizajes y de las sabidurías.
¿Por qué sabidurías? Porque lo que aquí hacemos cuando somos maestras, no es, bien dijiste, es integral, pero además tenemos esa parte del aprendizaje interno, del propio ser. Es decir, es una formación, es formativo, no es informativo nada más, apoyándome en lo que dijiste, Antonieta. Entonces es formativo. Y al ser formativo quiere decir que esto va a permitir que tenga sentido lo que estamos enseñando y lo que nuestros y nuestras discípulas aprenden, ¿sí? Es decir, aprenden, ¿no? No es nada más apréndete tanto y te pongo un 10, un 0 o un 5, no, sino fórmate, sé cuestionador, cuestionadora, que sepas de qué estás sintiendo y de qué estás hablando y de qué estás trascendiendo, ¿no? Y todo eso es formativo. Y si no es así, no tiene sentido lo que nos digan, porque nomás nos lo dicen, pero no lo no es algo que nos resuene en lo interno. Ujú. Así a nivel muy general, retomando tus palabras, Tony. Sí, Selma, muchas gracias. Esto que dices, como nos da sentido justamente todo el proceso formativo, desde tu experiencia con tantos años en la docencia de niños pequeñitos y bueno, también incluso de adultos, tú fuiste mi maestra, de mis primeras maestras en sexología. Y tienes en tu haber, en tu quehacer, muchas y muchas generaciones. ¿Qué, qué, qué cambios, la docencia, qué cambios te da a ti como persona? Bueno, ¿qué me da la docencia? En primer lugar, un estar en la vida, ¿sí? Un ser ante la vida, ¿no? Ahora que me jubilé, esas eran las cosas que yo le lloré 15 días, de que ya no voy a estar con mis alumnas y mis alumnos, ¿no? Y con mis colegas. Y hablo, sí tienes razón, desde los chiquititos, que eran chiquitos de 5 o 6 años, hasta mi gente mayor, ¿no? Toda la secundaria, preparatoria, la facultad y gente adulta, ¿no? Entonces, afortunadamente el sentido me lo da esa alegría que en los niños es muy clarita, ahí me queda muy claro, y en la gente joven cuando abren los ojos y dicen, a ver, y empiezan a cuestionar, y eso me da sentido de que estoy por el camino correcto, ¿sí? Si despierto la inquietud en los otros y en mí se establece ese sentido de quiero saber más, tengo curiosidad por más, me provoca su motivación, es de ida y vuelta, ¿no? Entonces hace un cambio también en mi persona al despertar la curiosidad de darle cabida al conocimiento con significado, ¿sí? Y eso hace que yo siga aprendiendo aquí y ahora, ¿no? Yo todos los días aprendo algo nuevo, diferente, significativo, que me gusta, que me despierta la curiosidad. Afortunadamente, porque eso de verdad le da sentido a mi vida. Entonces, ¿qué cambios? Pues esos, darle sentido a mi vida, a mi quehacer, a mi ser. Ujú. A la vida. Tener un sentido de vida es algo sumamente importante y que nosotros tenemos que estar actualizando todo el tiempo, ¿no? El sentido de vida. Y la docencia creo que nos ayuda justamente a escuchar otras formas de ver la vida, pero también como de reinterpretarnos y reconocernos y entonces reestructurar a veces nuestro sentido de vida. Mara, eh, ¿qué nos puedes compartir? Fíjate que yo de origen soy pedagoga y a las pedagogas nos dan mucho la formación didáctica. Y en ese sentido, yo cuando entré a trabajar a lo que ahora es la FES Iztacala, antes era en Iztacala, me tocó un nuevo programa modular, ¿no? Que implicaba que todos los docentes tenían que reactualizarse, que aprender, porque todos veníamos desde una perspectiva disciplinaria,
no desde una perspectiva modular. Y yo entré a trabajar en formación docente y era yo muy joven, los maestros eran más grandes que yo, entonces tuve la fortuna de aprender muchísimo con todos los maestros y las maestras porque ya tenían experiencia, ya tenían muchos años tratando estudiantes y aprendí a varias cosas. Una, el trabajo de la flexibilidad, importantísimo. El trabajo de la libertad. O sea, que no hay, lo contrario a lo que a mí me enseñaron, que hay modelos y que tus objetivos y que todo tiene que ser así como acartonado, y que afortunadamente la realidad con la gente con la que me ha tocado tratar, incluso también los niños, las niñas, siempre ha sido desde una perspectiva muy de participación de los actores, de mucha libertad y de ver qué circunstancias se van presentando para ir dando aciertos y a veces son errores, pero que vas aprendiendo y que en la marcha todos vamos siendo pues mejores docentes y también esto de la vida que ustedes señalan, ¿no? Y eso ha sido como algo que a todos los niveles he tenido la fortuna de llevar y de valorar. La primera es como desde la docencia nosotros podemos trabajar con validar las libertades, ¿no? Y además colocarnos en un espacio de libertad. Y la segunda, este proceso de flexibilización de los espacios. O sea, no solamente es seguir un canon de así se tiene que hacer, sino construir el espacio de enseñanza y poder escuchar a los otros y a las otras que también tienen algo que enseñar, aunque sean los alumnos. O sea, y ese aunque entre comillas, ¿no? Porque finalmente es un ir y venir del aprendizaje. Muchas gracias, Mara. Angelina, por favor. Fíjate que yo me remonté a la primera experiencia docente también que tuve, ¿no? Me tocó dar la asignatura de matemáticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues siendo yo pues de un área en donde pues en apariencia no tendría nada que ver las matemáticas, pero que con el plan de estudios pues nos echaban prácticamente 2 años y medio o hasta 3 de estadística, de psicometría, de estadística inferencial y demás. Entonces, justo por la asignatura que a mí me tocaba impartir, además yo estaba recién egresada de la facultad, tenía meses de haber terminado los créditos y me fui como adjunta a esta facultad, y entonces los chicos y las chicas a las que nos tocaba dar clases, pues eran prácticamente de mi generación, pero todas y todos me decían, sí maestra, ¿no? Entonces le decía, no, pues háblame de tú, no, es que no le puedo hablar de tú, porque enseña matemáticas, ¿no? Entonces era así como otro nivel que en una facultad a la que la mayoría de los estudiantes, de las y los estudiantes iban, pues huyendo de las matemáticas y tenían que tener a fuerza por lo menos un año de matemáticas, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta justo del gran compromiso que se asumía frente a un salón de clases, que no solamente era preparar la clase y que tú te supieras el tema, sino también luchar contra estas resistencias y estas creencias que tenían las mismas personas, ¿no? Y decir, pues es que yo me vine aquí a estudiar ciencias sociales, no matemáticas, yo no entiendo por qué nos van a dar esta materia, etcétera. Y entonces mi trabajo era cómo hacer para que las y los estudiantes, si no se enamoraran, por lo menos ya no le huyeran a esa materia, ¿no? Y entonces trabajar mucho con el sentido de autoeficacia
y la motivación de los mismos chicos y chicas, y decía, ¿qué voy a hacer yo para quitar de entrada esta barrera, ¿no? Contra los números, contra la asignatura, etcétera. Y entonces era utilizar un montón de estrategias, pero de entrada era, tú sí puedes, ¿no? O sea, en verdad que vamos a hacer que tú puedas. Y entonces eso a mí me dio un propósito y una misión en la vida, ¿no? De decir, bueno, no solamente es transmitir el conocimiento, sino es cómo vas haciendo para que las personas que te están escuchando, las y los estudiantes, se sientan motivados y se sientan con ese sentido de autoeducación. Y bueno, ya después me fui de ahí, estuve como en otras experiencias pedagógicas y me tocó estar en una comunidad indígena trabajando con niñas y niños indígenas de 5º año de primaria y escuchar al director que decía, maestra, qué bueno que usted es psicóloga, porque no le tocó lo peorcito de la escuela, sino lo peorcito de la comunidad. Entonces también encontrarme con estos estereotipos y estas etiquetas que se les dan a las y los estudiantes, y otra vez, ¿no? Cómo luchar contra estas barreras. Y entonces era mucho el trabajo, ¿no? Que inclusive el director me decía, ay, algo han de estar haciendo en su salón porque ya los niños están dentro, ¿no? Pero en verdad yo dentro del salón de clases estaba, dije, ¿qué voy a hacer con estos niños y niñas? Porque eran como unos 5 o 6, que les decía, vamos a abrir el libro de historia y ellos tienen el de matemáticas. Bueno, vamos a abrir el de matemáticas y ellos ¿no? Y entonces decía, o sea, algo estoy haciendo mal porque no siguen como las indicaciones que les doy, pero si quieren estar ahí en el salón de clases revisando el libro de historia, que estén revisando el libro de historia, en lo que yo estoy viendo español con el resto del grupo, ¿no? Y entonces es ahí cuando me hace mucho sentido esto que menciona tanto Selma como Mara, la parte de la flexibilidad, ¿no? Y entonces entendí ahí que justo esa flexibilidad era muy importante porque cada niño, cada niña tenía un proceso diferente. Y entonces poder entender también sus historias de vida, saber que antes de llegar a la escuela, los niños y las niñas ya habían pasado por una jornada donde le ayudaban a sus papás, a sus mamás a la parte de la siembra, ¿no? Y poder entender el contexto en el que se encontraban y que era muy importante antes de empezar cualquier actividad pedagógica, darles la bienvenida, ¿no? Al salón de clases y preguntarles cómo estaban. Eso yo creo que marcó la diferencia al grado de que cuando yo les ponía cualquier actividad de tarea, ¿no? Y entonces al otro día era dedicarle 5 minutos a cada niña y niño para revisarle la tarea. Y entonces, pues ya a veces estaba bien, a veces no, a veces entre todos buscábamos la respuesta correcta, en fin. Y el día que dije, bueno, los voy a dejar descansar, porque creo que los traigo como muy acelerados con la tarea y no sé qué, les dije, hoy no va a haber tarea. No, maestra, no, déjenos tarea. Y dije, ya se han convertido estos niños en unos monstruos, ¿no? Pero ahí me di cuenta que estos 5 minutos con el profesor, con la profesora, eran muy, muy importantes, ¿no? Y entonces dije, pues claro, me están pidiendo la tarea porque son esos 5 minutos que se los dedico exclusivamente a ellos, ¿no? Y bueno, pues así son creo que de las experiencias más lindas que yo he tenido en la cuestión de ser profesora, porque implicaba no solamente el trabajo pedagógico y el trabajo de planeación, sino también el trabajo de acercamiento con los estudiantes para saber qué era lo que ocurría con ellos y poder entender esos contextos, ¿no? Esos contextos que al final del día impactaban pues en el aprendizaje de ellos. De esa manera me ha transformado el ser maestra y maestro, ¿no? Y ahorita en esta anécdota que cuenta sobre los niños y las niñas de comunidades indígenas, ¿no? Primero, pues recalcar lo que tú comentaste bien, esas etiquetas, pero cómo estas etiquetas se convierten en estigmas y que
ese mismo estigma si nosotros no tenemos una flexibilidad en pensamiento, eh, una apertura y un trabajo con nosotros, pues nosotros podemos seguirlo replicando y entonces limitar justamente el contacto y fomentar el maltrato y la violencia. Pero la otra cosa que me parece muy importante de esto que cuentas es, tú dices 5 minutos a cada uno y yo digo, el trato como personas. O sea, llegaban y les saludabas, llegaban y les preguntabas cómo están. Entonces, me parece que cuando los seres humanos nos tratamos como seres humanos, sin esas etiquetas, sino como estas personas que merecemos cuidado, que merecemos atención, creo que el proceso de cambio se da y entonces, pues, es algo que lo que tú nos diste ahorita, ¿no? O sea, incluso ellos dicen, déjenos tarea. Y la tarea implica no solamente los 5 minutos que tú les dabas para revisarla, sino es que es algo que yo tengo que hacer y entonces ya está la habilidad para poder aprender y querer más para poder seguir creciendo y seguirse moviendo. Y creo que esto es parte de lo que los docentes tendríamos que estar haciendo todo el tiempo. Rosy, cuéntanos tu experiencia, por favor. Ay, pues cuando planteas esta parte de la docencia, pues a mí me remonta a mucho antes de profesionalmente dedicarme a la enseñanza. Yo desde niña me recuerdo enseñando a mis compañeras, a mis amigas, a mi hermana, eh, desde una manera como diferente, porque yo creo que algo que a mí me ha caracterizado en la parte de la docencia es que eh, pienso, ¿no? ¿Qué necesita la otra persona para poder entender esos contenidos y para disfrutarlo? Entonces yo recuerdo desde niña hacer juegos para enseñarle a mi hermana y a su amiga los estados y capitales, las multiplicaciones y cómo a través de la enseñanza no era solamente como para que ellas lo disfrutaran, sino también que yo me involucrara en ese disfrute. Luego ya cuando llegué a ser adulta, y mi primera experiencia formal en la docencia, yo entré a trabajar en un bachillerato, entonces me resuena esta idea de Angelina en donde la edad era bastante similar. Yo entré a un bachillerato profesionalizante, entonces pues eran chicos y chicas con casi la misma edad que yo estudiando el bachillerato. Entonces la manera de vincularme con ellos y ellas era muy sencilla. Era como colocarme en una relación de igualdad, pese a que mis compañeras de trabajo me decían que era algo que no debía de hacer, porque yo debía de colocarme en una posición de verticalidad, en donde yo era la autoridad. Incluso me daban como recomendaciones de no dejes que te hablen de tú. Yo recuerdo mucho ir caminando mi primer día de clases a mi salón diciéndome a mí misma, no dejes que te digan Rosy, no dejes que te digan Rosy. Pero pues me salía, ¿no? Natural. Y entonces cuando yo me presento al grupo me preguntan, la primera cosa que me pregunta una alumna es, ¿podemos decirte Rosy? Y fue así como automático, sí, sin problema. Y recuerdo haber sentido así de, oh, me dijeron que no lo hiciera, ¿no? En cómo la docencia era vista desde las personas que me rodeaban y acompañaban como esta exigencia y este rol de suma responsabilidad de las otras personas, en donde había que ser inflexible, rígida, autoritaria, y entonces marcar una distancia. Pero yo recuerdo mis experiencias de mucha cercanía, en donde yo me permitía establecer vínculos con los chicos y las chicas, y desde ese lugar de la cercanía y del vínculo disfrutar el espacio de enseñanza. Y me veo, ¿no? A mí misma como irme transformando en esta cercanía con quien acompaña en el proceso de aprendizaje, en el que también yo me veo como una investigadora perpetua, ¿no? Con esta curiosidad que decía Selma, en donde la curiosidad por enseñar, por cuestionarme cómo le hago para que ellos y ellas entiendan más fácil, no vean lo difícil que son los contenidos, sino que puedan descubrir y entender la utilidad de ese contenido. Recuerdo que pues he dado clases de física, matemáticas, biología, ciencias. También recuerdo en una materia que me tocó dar en la universidad, daba yo enseñanza de las ciencias
y cómo a través de la experimentación con los y las estudiantes pudimos ir analizando y reflexionando sobre los diversos contenidos que podíamos transmitir a través de la experimentación. Y eso era algo que a todo el grupo nos encantaba. No importaba que saliéramos a las 9 de la noche porque estábamos tan envueltas y envueltos en ese espacio que disfrutábamos el aprender. Y que al mismo tiempo para mí era un descubrimiento, porque no significa que yo sepa de todos los contenidos, sino que voy desarrollando mis habilidades para acompañar y descubrir. Y creo que otro elemento que para mí ha sido clave en mi proceso de enseñante es el dejarme sorprender por lo que está ocurriendo, ¿no? Esta sorpresa que a mí me ha dado la enseñanza me permite irme renovando día con día, aun cuando repito los contenidos en algunos momentos por años. Llevo dando una misma materia 10 años y no me aburro de ella porque me parece que es muy interesante renovarme en los contenidos, pero también ir reflexionando sobre lo que hago en cada ocasión que me da ciertos resultados, y al conocer al grupo yo me planteo como un reto de cómo puedo innovar lo mismo, lo que yo sé y lo que he transmitido para este nuevo grupo. Y entonces voy encontrando como diferentes estrategias y maneras para conectar con las otras personas. Entonces yo sí he visto un camino pues de bastante disfrute en la docencia, porque siento que me ha renovado en cada ocasión. Y pues a pesar de que llevo muchos años en este camino de la docencia, empecé con, pues de niña, ¿no? Y adolescente, a acompañar a mi hermana, a sus amigas, a mis compañeros, a dar regularización a niños y niñas de mi colonia a través del juego, a través de situaciones que yo, sin saber nada de la teoría, de la enseñanza y del aprendizaje, podía conectar con las otras personas y generar espacios diferentes. Entonces yo creo que en mi caso, para mí la enseñanza ha sido la oportunidad de renovarme continuamente y también de ser rebelde, porque creo que la posibilidad mía de rebelarme frente a la estructura, a lo cotidiano, me ha permitido transformarme, ¿no? Esta mirada que tengo de posibilidad de renovación, pero también esta sorpresa, que yo no dejo de sorprenderme día a día, y creo que esa sorpresa es lo que me permite aprender continuamente. Y como a través de la sorpresa, pues me vinculo y me renuevo con la transformación también de las sociedades, porque también he visto un cambio muy grande de cada generación, donde lo que yo veía y comprendía de la juventud, ¿no? Ahora que soy docente desde hace ya un montón de tiempo de profesionales en formación, me doy cuenta del cambio que hay en la actualidad, y en todos estos años, pues han habido muchas transformaciones de la juventud. Entonces, ir renovándome también en el diálogo, en sus intereses, en el contexto y los retos que están viviendo en la actualidad, me permite seguir haciendo estos vínculos y estrechar, ¿no? Estos lazos y mitigar eso que llamamos pues la brecha generacional. O sea, sí la voy viendo, pero voy reconociendo que conforme voy adentrándome a la, pues, a la actualidad, ¿no? De la juventud, puedo minimizar esa brecha y entonces continuar estableciendo estos vínculos, pues, estrechos. Quedo con esta reflexión de cómo por momentos en la docencia, desde la rigidez, podemos colocarnos, pues sí, justamente en este lugar de poder donde el docente es quien tiene la pura verdad, y que desde ahí no puede hacer un vínculo, y desde ahí tampoco puede escuchar a los otros en lo que sienten, en lo que piensan, en lo que necesitan. Y hemos atravesado un momento crítico en el mundo
¿no? Pero hablando justamente de este episodio pandémico, o sea, el movimiento que ha dado también el aprendizaje y la docencia, pues creo que ha sido mucho. Y entonces el poder escuchar los duelos de los niños y las niñas, los adolescentes, y poder acompañarles en estos procesos de pérdida, ¿no? De los procesos de pérdida en los terremotos que hemos vivido en México, o sea, como una serie de cosas que nos han venido a mover la estructura de la docencia y que nos han colocado ahora sí a tener que escuchar los sentimientos y a tener que escuchar lo que está sucediendo con los y las alumnas, pero que también hace que nosotros nos movamos como docentes y que regresemos pues una mirada crítica y una mirada compasiva y amorosa hacia nosotros. Y entonces, pues aquí entra, creo que por lo menos en este grupo de mujeres que estamos aquí, pues cómo nos atraviesa la terapia de reencuentro en justamente en este quehacer de la docencia, y desde la terapia de reencuentro, con el reencuentro con nosotras mismas, el reencuentro con la otredad, con las otras personas, desde el amor, desde la convivencia, desde los vínculos y con la construcción de relaciones de buen trato. Y por supuesto, desde como decías hace un momento, Rosy, poder renovarnos, transformarnos y poder aprender pues de nosotros, de los otros, y construir y reconstruir una y otra vez. Entonces, pues viene nuestra siguiente pregunta: ¿cómo la terapia de reencuentro ha influido en su quehacer docente? Empezamos con Mara y luego seguimos con Selma. Mira, para mí fue y es muy importante porque aunque yo tenía muchas bases didácticas, mi preocupación mucho estaba enfocada en el medio ambiente. O sea, yo sabía que si tú generas un ambiente flexible, democrático, los estudiantes aprenden mejor y estamos todos muy a gusto. Pero la terapia de reencuentro me dio una perspectiva más subjetiva. Todo el trabajo con las emociones y básicamente con el amor, con el buen trato, me abrió un horizonte que yo lo había trabajado como indirectamente, pero no tenía la dimensión ni la directriz tan clara de cómo hacerlo. Y mira, que hubo momentos, ahora que Angelina contaba la experiencia, yo trabajé con niños exiliados, ¿no? Niños argentinos y uruguayos, y fue muy fuerte porque no había, ni la psicóloga sabía qué hacer, la que teníamos ahí, porque había niños que habían padecido situaciones de persecución, de encarcelamiento de los padres, había una niña que estuvo en una vitrina un mes ahí escondida con la abuela. Entonces, había una situación muy fuerte y evidentemente que no me interesaba para nada que aprendieran las vocales de los colores. Lo que yo quería era que tuvieran seguridad, que jugáramos, que estuvieran tranquilos. Y entonces ese tipo de intuiciones que una puede tener a partir pues era amor, pero yo no sabía, no le decía así, ¿no? Sino era cobijarlos, era jugar, irnos al jardín, darles una serie de experiencias que no tenían y en las cuales pues me vi en situaciones muy fuertes. Igual me tocó trabajar en el Centro de Investigación y Servicios Educativos de la UNAM, en donde ahí era a nivel de provincia, que era a nivel de diferentes niveles educativos, e igual, ¿no? Hacía gente que me enseñó muchísimo, que me dio muchas ideas, pero que si yo hubiera tenido la TR en esos momentos, yo creo que hubiera sido para mí mucho más rico como lo es ahora, ¿no? Ahora sigo trabajando, doy mucho el trabajo con las emociones, es lo que yo más he recuperado en los cursos, trabajo mucho también aspectos de neurociencia, para explicar muchas de las cosas que Fina nos da y me ha dado, no un cambio de vida, pero me ha dado más herramientas y creo que tengo más
felicidad yo misma de poderlas aplicar. Bueno, siguiendo estas líneas de todas, al escucharlas, me resonó mucho esta parte de la libertad. ¿Y qué quiere decir eso? Que no es así la entelequia de, ay, soy libre y no. Eso significa ser rebelde, ser contestataria, ser opuesta a lo establecido, al maltrato que se establece, que ya lo explicaron mis compañeras al dar clases, y caer en los cartabones que nos establecen seriamente rígidos para que tenga formalidad la educación, cosa que es totalmente antipedagógica. Y entonces me doy cuenta que esta libertad por la que yo pugnaba contra los conductistas, que tenían patrones muy específicos que había que cumplir tal cual, sin moverse, exámenes parejos para todos, tenían que haber aprendido al mismo ritmo los 4 grupos las mismas cosas, porque si yo me atrasaba, entonces estaba mal, ¿no? Entonces eso significó promover espacios de libertad, de creatividad, de espontaneidad, de crítica, que ya lo decías, Antonieta, ¿no? Como parte de una enseñanza y de un sistema de enseñanza-aprendizaje dentro de un marco de libertad y de espontaneidad creativa. Por lo tanto, entrando a terrenos del buen trato, del ser tomados en cuenta, las opiniones, ser más democrática el aprendizaje, ¿no? Y esta parte tan espontánea que se critica mucho porque entonces eso es disrupción. Me acuerdo que en mis grupos de la primaria, donde di educación integral en sexualidad, pues gritaban, subían, bajaban, estaban haciendo en el piso tiradotes allí de panza, y llegó la que luego fue directora y me dijo, pero ¿cómo puedes decir que tú sabes dar clases si tienes a todo el grupo en desorden y no están en su lugar sentados y no tienes control de grupo? ¿Quién te ha dicho a ti, después de 40 años de ser maestra, ¿no? Y le dije, ¿y a ti quién te ha dicho que los niños no están aprendiendo con gusto, con libertad, con creatividad, con respeto, y se les va a quedar muy bien a que yo les diga 2 por 2 son 4 y que no sepan ni qué están diciendo? Por darte un mal ejemplo, le dije, eso le contesté. Entonces, esa libertad era lo que hacía que las niñas y los niños aprendieran esa parte del espacio interior, dentro de un espacio muy relacional con sus compañeras y compañeros, pero rompiendo el espacio social, porque ese decía que había que ser rígido, ¿no? Entonces, eso también la terapia de reencuentro me le dio, como dijo Mara, pues yo no tenían nombres y apellidos para las cosas que ya hacía. Y entonces cuando me adentro en el conocimiento de todo el planteamiento de Fina Sanz de la terapia de reencuentro, me doy cuenta que he sido muy contestataria y muy rebelde, ¿no? A tanto que en algún punto la directora en aquel momento me dijo, si sigues así, pues detente porque no puedes seguir así, ¿no? Tanto en la facultad como en la primaria. Pero la directora, la mera directora en la primaria me dijo, tú síguele, porque había esa comprensión. Dices, lo que estás haciendo está bien. Que todo se cambió cuando las madres reaccionarias de ultraderecha le dijeron, ya no más clases de educación sexual porque atenta contra la moral, ¿no? Y entonces ya la directora ya tenía más edad, les tenía miedo y pues se acabó toda esa parte, ¿no? Y en la facultad pues sí gané espacio, ¿no? Muchísimo, oponiéndome a todo lo conductista, pero rabiosamente. Ahí fue donde la directora en turno me dijo, ya bájale porque no estás haciendo lo que ya habían acordado, ahí están los archivos y de ahí tienes que tener tu clase y como está ahí, así lo tienes que dar. Y dije, lo siento mucho, no me puedes correr,
pero yo lo voy a dar por la libre, porque por eso se llama universidad y hay cátedra, hay libertad de cátedra, sí o sí. No, pues que sí. Chao, bye, ¿no? Entonces, sí me le opuse mucho a la gente conductista ferozmente, ¿sí? Y entonces creo que eso la terapia de reencuentro vino a reafirmar y a confirmar cosas que yo tenía muchos años haciendo y que encontré una estructura que le dio apellido y nombre y apellido a lo que yo hacía y dije, voy bien. En tanto mis alumnas y alumnos también han sido rebeldes y creativos y ahí andan también ya trabajando desde hace muchos años en educación integral en sexualidad y en otras cosas, ¿no? En la clínica, etcétera. Pues creo que a mí me ha hecho mucho sentido darle una estructura no rígida, sino nada más para entenderle qué es lo que andamos haciendo, ¿sí? Y por lo tanto también me dio posibilidades de crear materiales y técnicas didácticas y no nomás yo, sino era, repito, dar y recibir desde las y los alumnos hacia mí, es decir, compartir en ese espacio relacional muy importante dentro del aprendizaje académico, ¿no? Y creo que eso es lo que andan haciendo ya mis alumnas y alumnos. Espero que sí. Sé que sí. Sé que sí. Y eso para mí es muy importante. Muchas gracias, Selma. Angelina. Ay, pues muchas gracias, Selma, por haber roto esquemas y paradigmas, porque la verdad es que yo creo que somos también de esta generación, ¿no? Que se ve beneficiada de que te hayas atrevido a romper esas estructuras en la facultad y en la universidad, ¿no? Cuando yo... Te comento algo, Angie, perdón. Una maestra me dijo allá en la facultad, ¿cómo le haces para que todos tus alumnos entren siempre a clases y los tengas ahí sentadotes, entendiendo y leyendo lo que les dejas? Por eso me recordó por lo que tú decías y lo que decía Rosy, ¿no? Pues ¿cómo le hago? Pues así, dejando que fluya la libertad y el buen trato, ¿no? Así es. Híjole, a mí me resuena mucho lo que dices y me llevó a recordar pues a Jorge Álvarez, ¿no? A Benjamín Domínguez, ¿no? Que al final del día yo aprendí con ellos en la cabañita ahí en el patio, ¿no? De la escuela, ¿no? En un salón de clases, porque es intervención en crisis. Sí. Y en una situación donde estábamos en huelga, ¿no? En el 99, y que en medio de una crisis y en medio de un movimiento rebelde, pues me incursionó pues a lo que actualmente me dedico y he dedicado por muchos años, ¿no? Y entonces, con toda esta parte también de poder devolver a la sociedad lo que la misma universidad había invertido en nuestra educación, con esta bandera, ¿no? Empezamos a hacer una serie de cosas y a partir de esa serie de cosas que ya empezamos a hacer en comunidades, en diferentes sectores educativos, etcétera, llego a la terapia de reencuentro, ¿no? Entonces fueron como una serie de engranajes que me empujaron hacia formarme con FINA y que de manera paralela pues estaba formándome como en la maestría, ¿no? En la facultad. Y entonces, después de todo este proceso formativo de la terapia de reencuentro, de la maestría, de todo este contexto también donde dices, pues, había que ser rebeldes, ¿no? Y contestatarios, y bueno, así fue también como todo ese proceso. Llego yo a una universidad particular, donde afortunadamente me dejaban hacer lo que quería, ¿no? Donde me encontré justo a esas aliadas y aliados, donde me decían, usted proponga y lo hacemos, ¿no? Entonces siempre llegaba allí y decía, es que podemos dar esto, sí, lo hacemos, oye, si hacemos una jornada de no sé qué, sí, lo hacemos. Entonces fue un lugar, ¿no? Muy lindo porque me permitían hacer muchas cosas y entre ellos, pues me empezaron a mandar a los estudiantes, por ejemplo,
de los últimos semestres para hacer sus procesos sus proyectos de titulación. Entonces, una de las cosas y un banderín que yo utilicé mucho fue lo que Fina en una ocasión nos decía, ¿no? Dice, la tesis, o sea, hay un miedo a concluir esos procesos y hay que considerar esos procesos como un proyecto de amor. Entonces, yo llegaba justo al salón de clases con esa materia en particular y les decía, esto es su proyecto de amor. Si ustedes aprenden a mirar ese proceso de titulación como un proyecto de amor, se van a titular, ¿no? Y entonces les explicaba qué proyecto de amor, porque era importante el proyecto de amor, que era parte justo de una energía amorosa que se podía transformar y que además era parte de su proceso para cerrar un proceso de formación profesional. Y la gran mayoría de mis estudiantes en esos espacios se titulaban, ¿no? Entonces de pronto me mandaban a los estudiantes y me decían las maestras, ¿no? Y maestros, no, tú los titulas, ¿no? Tú los titulas, por eso me los mandaban y que pues era mucho trabajo de acompañamiento con ellos, de sentarme con ellos, que era más allá inclusive de ver únicamente por qué era el tema que estaban adoptando para poderse titular, sino era entender por qué ellos habían escogido esos temas, porque escogemos los temas por una historia también de vida. Y entonces cuando ellos entendían eso, le daban con un sentido al proyecto, a los temas, y que recuerdo que en una ocasión hicieron una jornada y la hicieron en un día donde yo no podía ir a la universidad, y la siguiente visita que tenía a la universidad, todo el mundo dijo, bueno, ¿qué es eso de los proyectos de amor? Y yo, ¿por qué? Los maestros me preguntaban, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque todos los chicos del seminario de titulación hablaban de los proyectos de amor, ¿no? Y es que mi proyecto de titulación es un proyecto de amor. Y entonces decía, bueno, la terapia de reencuentro permea hasta esos alcances, ¿no? De poder mirar inclusive estos procesos que pueden ser muy tediosos, complicados para algunos estudiantes, y cuando se transforman en esto, terminan, cierran y continúan, ¿no? Con sus procesos. Entonces, creo que una de las cosas que para mí han trascendido mucho de la terapia de reencuentro en la docencia son en estos ejemplos que les acabo de mencionar. Gracias. Para mí, creo que la terapia de reencuentro en este proceso de transformación personal, en lo particular a mí me ha dejado como la posibilidad de encontrarme con mi propia historia de vida y conciliar con eso, y a partir de mi historia de vida entonces ir conectando con las otras personas. Entonces yo creo que principalmente lo que a mí me ha permitido la terapia de reencuentro es entender la complejidad de la transformación y el proceso de transformación de las personas, en donde lo que principalmente veo en el espacio docente son los 3 niveles de relación, en el que yo tengo que estar en contacto conmigo, con mi estar, con mis emociones, con mi dolor, con mi historia, para poder acompañar a las otras personas en su propio proceso de transformación y de formación. Entonces, yo he podido como ubicar con mucha claridad los 3 niveles de relación y de cómo me necesito colocar y recolocar constantemente en cada uno de ellos para poder estar en disposición hacia el proceso de acompañamiento docente. También me ha ayudado a ir incorporando algunos contenidos teóricos desde la terapia de reencuentro a las clases. Entonces yo he podido como ir integrando, pues, qué es esto de los guiones de vida para cuando están entendiendo los procesos de aprendizaje, que les resuena en lo interno y entonces les permite comprender el mismo proceso de enseñanza o de aprendizaje para irse ubicando en el rol profesional. También ir ayudando en esto que decía Angie de la tesis,
ella lo mira como en este proyecto de amor de cierre, pero yo también les platico a los alumnos y alumnas que es como un proceso amoroso de fusión-separación. A veces la adoras y quieres estar ahí, ¿no? Haciendo todo, y a veces le aborreces y necesitas separarte y tener un espacio de alejamiento porque ya no puedes con eso. Entonces, ir entendiendo que los procesos de aprendizaje también implican fusión y separación, en donde necesitan haber muchas veces muchos rompimientos para ver una deconstrucción personal y de los mismos contenidos de aprendizaje. Entonces, yo he podido como ir incorporando varios elementos de la terapia de reencuentro en mi proceso de transformación, pero también, como decían, ser capaz de darle nombre a esos momentos de cambio que estoy viviendo yo en lo interno, que me llevan a veces a reconstruirme, reencontrarme con lo que estoy viviendo cuando me enfrento con una estudiante o un estudiante que me mueve en el interior y digo, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Cuando no checo con alguien y no logro establecer un vínculo, entonces me tengo que remirar a mí para poder establecer esta relación directa con esa persona, porque es mi rol, mi función acompañarle, pese a lo que me está moviendo en lo interior. Entonces, creo que me ha ayudado como a darme cuenta que necesito ir trabajando en mi espacio personal, en mi individualidad cuando me encuentro con las otras personas, pero también asumir un rol social de mucha responsabilidad amorosa y compasiva con mi proceso de enseñanza, en donde voy pudiendo incorporar a mi espacio docente aspectos del cuidado mutuo, del regalo, de la escucha compasiva, de las relaciones de equidad y la horizontalidad, en donde también yo me coloco en esta postura horizontal como también aprendiz del mismo proceso de enseñanza, en el que no es que yo llevo toda la verdad ni yo tomo todas las decisiones, sino lo vamos compartiendo. Entonces he aprendido a compartir la responsabilidad del proceso docente y del proceso de aprendizaje, que eso hace más ligero el ambiente. O sea, cuando Mara decía es que el ambiente para mí era importante, yo he descubierto que cuando cedo el control a la horizontalidad, se construye con mayor facilidad y que también hay mucha más apertura en esta libertad del aprendizaje para ir proponiendo, construyendo, cuestionando, reflexionando, aunque entiendo que cuesta mucho trabajo por la historia y la tradición educativa, pero poco a poco pues lo voy construyendo con el grupo. Y el grupo se ve que se mueve y que se enfrentan como a retos, porque no lo esperan, están tan acostumbradas a que me digas qué tengo que hacer y cómo, que cuando está esta horizontalidad se les mueve el mundo. Y entonces no saben cómo asumir esta corresponsabilidad de su proceso de aprendizaje y formativo. Pero para mí ha sido pues muy enriquecedor tener los elementos de la terapia de reencuentro para cuidarme en lo individual, seguir mirando mi propio momento y trayectoria de vida, desde mis guiones de vida, con mis heridas, con mis dolores, pero también con mis procesos de cambio, desde el goce, el disfrute y pues igual, ¿no? La sorpresa de la creatividad y de irme redescubriendo en cada grupo, en cada momento en el que me encuentro, también con una mirada compasiva, ¿no? Dándome cuenta que en muchos momentos hay algo en mí que no me permite hacer las cosas como en otros momentos que tengo más tranquilidad o más estabilidad. Entonces también me ha permitido como aprender a conciliar desde la realidad y no desde el deber ser, sino desde lo que sí es posible. Entonces he podido como romper esos cánones de la exigencia y pues igual le agradezco a Selma haber generado esa trayectoria porque ya dejaron antecedentes en la facultad de que se puede aprender y formar desde otros lugares. Y entonces también es más disfrutable para mí estos procesos de enseñanza, de acompañamiento, en el que yo entiendo que el principal componente para poder acompañar a las otras personas es no olvidarme de mí en todo momento. Entonces, estar muy consciente de lo que pasa conmigo, cuidarme para poder acompañar y cuidar a las otras personas y entonces construir conjuntamente. Entonces, para mí, los 3 niveles de relación que plantea Fina, los elementos de cuidado, de proyecto de amor, de fusión, separación,
han sido la clave de los guiones de vida para ir acompañando a los y las estudiantes y para irme construyendo a mí en mi camino docente. A cada una por sus comentarios, y creo que Rosy ha hecho como un cierre de todo esto que la terapia, de parte de lo que la terapia de reencuentro nos brinda, pero también como en cada una de las participaciones de ustedes, como los diferentes elementos que tenemos que trabajar con nosotras mismas para poder movernos, para poder reestructurarnos, para poder cambiar y reencontrarnos con nosotras y replantearnos una nueva forma de estar y justamente apropiarnos de estos conceptos que ustedes han ido mencionando a lo largo de la charla, pues hace que justamente nuestra labor docente pues se vea modificada y entonces sí podamos trabajar en libertad, sí podemos trabajar en creatividad, sí podamos abrir procesos amorosos de escucha y de acompañamiento en el proceso de transformación de los alumnos, de las personas con las que compartimos, ya sea en talleres, ya sea en cursos, ya sea de la modalidad que nosotros trabajemos, pero que ese evento transformador que nosotras tuvimos se ve reflejado en nuestro quehacer. Me gustaría ir cerrando esta charla con una frase con la que ustedes quieran cerrar para despedir este conversatorio. Entonces, empezamos, pues ahora contigo, Rosy, que fuiste la que terminó y nos vamos ahora al contrario. Yo dije, voy a tener tiempo para pensarlo. No. Yo creo que mi frase sería la importancia de la escucha en la construcción de la docencia y cómo a través de la escucha se genera la transformación tanto individual como colectiva. Muchas gracias. Angelina, por favor. Y yo me despido también con esta frase del compromiso social, ¿no? Creo que la docencia es un compromiso social que nos permite ir creciendo en lo personal e ir realizando vínculos interpersonales. Muchas gracias. Mara. Para mí es la coherencia y creo que es lo que también nos permite trabajar juntas a nosotras, porque se nota que no decimos hay que cuidarse, nos cuidamos, vivimos todo lo que estamos nombrando, lo hacemos primero nosotras, se nota, lo podemos, no sé, disfrutar y eso a mí me parece que es fundamental. Muchísimas gracias. Y cerramos contigo, querida Selma. Está apagado tu micrófono. Ya, perdón. Les decía yo que lo escribí un poquito aquí unas líneas. Entonces, para mí, en este cierre quería decirles que para generar cambios tiene que estar ante todo la libertad con mucho respeto, la libertad con proyectos amorosos, y eso va a promover cambio, va a permitir soltar y recibir, es decir, crear, ¿no? Para poder estar siempre en el dar y recibir, en el intercambio con la otra edad, con los espacios personales y sociales, en una rebeldía ante las cosas que no nos gustan, que ahí me ligo a ti en los espacios sociales, pero también en los espacios relacionales para hacer un ambiente afectivo y efectivo en el aprender en esta vida, de lo que sea. Muchas gracias, Selma. Pues yo antes de agradecerles, quisiera como decir que de todo esto que ustedes han compartido, me parece que una de las
de las guías más importantes de la terapia de reencuentro, con todo esto que ustedes también han dicho, es pues justamente el construir relaciones de buen trato, y creo que todo lo que ustedes han dicho hacen eso, la construcción de relaciones de buen trato con los alumnos y alumnas, entre docentes, con las comunidades y a veces con los padres y madres, madres y padres de familia, o las personas que están a cargo de los niños, las niñas y los adolescentes, con los que muchas veces tenemos que tratar. Y creo que estas relaciones de buen trato pues son un trabajo cotidiano que tiene que integrar justamente todo esto, pero también el movimiento que hacemos interno, esta revisión que hacemos con nosotros mismos y que desde la terapia de reencuentro nos ayuda todo el tiempo a recordar que es importante que yo me haga cargo de mí para poderme compartir en mis interrelaciones desde ese mismo lugar. Les agradezco muchísimo su participación, les agradezco muchísimo sus intervenciones y sus anécdotas, toda su experiencia, y pues no nos queda nada más que decir hasta pronto, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, les esperamos en un nuevo conversatorio de la Fundación Terapia de Reencuentro México. Muchas gracias.